Hola, bienvenido a Un Ratito con Dios. Feliz fiesta de San Ireneo. San Ireneo era uno de los patriarcas, uno de los padres de la iglesia. Él estaba bien cercano de los apóstoles. Y le explicó cómo. San Ireneo era el discípulo de San Policarpo. San Policarpo era uno de los obispos de las 7 iglesias. Y las 7 iglesias eran regidas por San Juan Apóstol. Entonces San Juan Apóstol era el maestro de San Policarpo. San Policarpo a su vez enseñó a San Ireneo. Vemos que hay unos temas que los unen a estos 3 hombres grandes de la fe. Y tiene que ver con la visión real de Dios, la visión real de Cristo. Estaban luchando con esas ideas porque estaban surgiendo grupos con ideas extrañas que de alguna manera ellos sentían que amenazaban la fe. Bien. San Ireneo nació en donde San Policarpo era obispo y era Esmirna. Esmirna era una de las 7 iglesias de Asia Menor, donde hoy es Turquía. Y Esmirna aparece como una de las 7 iglesias que aparecen con cartas en Apocalipsis, donde cada una de estas iglesias tenía unos problemas particulares y entre esos habían herejías. Las iglesias que el Apocalipsis menciona son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Bien? Sabemos de Juan que Juan fue juzgado y fue exiliado a Patmos porque el Imperio Romano lo encontró hereje o ateo porque básicamente ellos declaraban a una persona atea quien no creía en los dioses romanos. ¿Bien? Pero sí, su cristología y su teología la pasó a San Policarpo, y San Policarpo se la pasó a San Ireneo, que es el que festejamos hoy. San Ireneo nació en el año 130, bien, y vivió hasta, vamos a decir, más o menos como el comienzo del tercer siglo, ¿no? Los 200, bien bajitos, dicen como 202 más o menos que fue que él murió. Él se volvió luego obispo de Lyon. Lyon era una región de Gaul, lo que hoy conocemos como Francia, ¿bien? Y allí había un grupo especial de cristianos que estaba sufriendo una persecución muy grande, ¿bien? Pero él pertenecía a esta iglesia de Esmirna, bien, que fue donde se crió, donde se influyó por la teología de Policarpo. Si nosotros conocemos un poquito más de estos hombres, de San Policarpo y de San Ireneo, conocemos mucho mejor por qué Juan escribió como escribió en su evangelio. Porque de alguna manera Juan está respondiendo también a esas herejías a las cuales San Policarpo y San Ireneo estaban luchando contra ellas, ¿bien? Porque esas ideas de que estaban hablando mal de Dios. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. Bien, parte de las herejías que tenemos es, por ejemplo, el docetismo. Docetismo básicamente viene de la palabra griega que significa aparente o que aparece a ser, ¿no? Que es dokeo o dokesis. Dokeo significa aparecer, dokesis significa apariencia. Bien, entonces ellos reclamaban que Jesús era Dios. Ellos no tenían problema creyendo en la divinidad de Jesús. Lo que ellos tenían problema creyendo era en la humanidad de Jesús. Entonces ellos decían, Jesús es Dios, por lo tanto no puede sufrir, por lo tanto no puede ser humano. Bien, entonces este va a ser el concepto o la herejía que luego se va a convertir en el famoso gnosticismo, bien, en donde se rechaza la carne, se rechaza la humanidad y solamente se valora el espíritu. Bien, entonces ellos decían que Jesús había intercedido en la historia del hombre con apariencia de hombre, pero no siendo hombre, siempre siendo solo Dios. Bien, que Él no sufrió en la cruz, bien, que Él no sufrió. Entonces, había otra de las herejías que era básicamente lo contrario, y era el ebionismo. El ebionismo
básicamente era lo que también le llamaban los judaizantes, ¿no? Que Pablo menciona. Básicamente es como una herejía que enseña una mezcla entre cristianismo y judaísmo híbrido, ¿no? Ellos decían esto, que básicamente es lo contrario a lo que los docetistas creían. Ellos decían que Jesús sufrió, por lo tanto Jesús no era Dios. Bien, entonces de alguna manera ellos niegan la divinidad de Jesús y ellos de alguna manera siguen las prácticas judías y tienen a Jesús simplemente como un maestro. Bien, entonces además de ese tenemos el marcionismo. El marcionismo era de influencia dualista y su líder era Marción. Y el problema era que Marcio decía que en el Antiguo Testamento nos muestran un Dios cruel, un Dios malo. Por lo tanto, si en el Nuevo Testamento se predica que Dios es bueno, que Dios es amor, eso significa que estamos excluyendo al Dios del Antiguo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero. Y por alguna razón entonces quieren rechazar las escrituras del Antiguo Testamento y solamente quedarse con el Nuevo Testamento. ¿Bien? Eso es lo que es el marcionismo. Y Policarpo tuvo un encuentro bien cercano con Marcio. Se lo encontró en Roma porque tenía que discutir una controversia que había en las iglesias de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y cuando se encontró a Marcio, me encanta esa cita, Marcio le dice, ¿me conoces? Y Policarpio le respondió, sí, te conozco, tú eres el primogénito de Satán. Entonces, porque obviamente él estaba luchando también con esas herejías de marcionismo. Pero si también vemos de dónde vienen ciertas ideas de hoy en día, ¿verdad? Porque esto del docetismo, de que Jesús es Dios, por lo tanto no pudo haber sufrido, ¿bien? Y la idea del ebionismo, ¿bien? Donde se cree que Jesús es un profeta nada más. Se mezclan estas dos cosas en la teología de lo que es el profeta Mohammed y el Islam, ¿bien? Entonces vemos cómo se fueron regando estas herejías hasta llegar a ser su propia religión, ¿no? Como lo es el Islam. Y cómo era tan importante para los padres de la iglesia luchar contra estas herejías. Y aunque no pudieron llegar a todos, de alguna manera sí, la Iglesia Católica corrigió todo esto y se afirmó en las creencias verdaderas sobre quién es Dios y quién es Jesús, ¿bien? Que era lo importante. Entonces, San Irineo heredó todo esto, ¿bien? San Irineo sigue luchando con las herejías. De hecho, uno de los documentos más importantes de San Irineo es contra las herejías, básicamente, ¿no? Donde él lucha contra especialmente el gnosticismo, ¿bien? Pero vemos que ellos heredaron estas luchas de nada más y nada menos que del apóstol Juan, porque el apóstol Juan, dentro de su evangelio, ya estaba luchando contra estas herejías. Si podemos escuchar de alguna manera la voz del primer capítulo del evangelio de Juan, y teniendo estas herejías de el docetismo y el ebionismo en mente, podemos escuchar cómo Juan las refuta en el primer capítulo, ¿bien? Cómo Juan habla de quién es Jesús, cómo Jesús es humano, cómo Jesús es divino y por qué Jesús fue encarnado. Y por lo tanto, de alguna manera, es que Juan está respondiendo a esto, ¿no? Y también escuchamos estas refutaciones en el discurso de pan de vida, ¿no? Donde habla Juan, donde Jesús establece que su carne es verdadera comida, que su sangre es verdadera bebida. Juan dice esto y le está diciendo a los docetistas, ¿no? Que están equivocados, que Jesús sí es Dios, ¿no? Y le está hablando a los ebionistas que están equivocados, que Jesús es más que un hombre, ¿bien? Entonces,
en el mismo Evangelio vemos esas dinámicas históricas de la iglesia primitiva, ¿no? Del comienzo de la iglesia. Eso es lo hermoso de estudiar un poquito a San Irineo y a San Policarpo, ¿no? Entonces, sabemos que esas ideas de vez en cuando se contagian, ¿no? Y que de alguna manera siguen hoy en día. Pero San Irineo de alguna manera nos ayuda a entender que estas luchas que tenemos hoy en día en la fe, estas luchas teológicas y estas diferencias fueron gran parte del trabajo de la iglesia primitiva y le debemos a él el aclarar muchas de esas ideas, ¿bien? Entonces, de hecho hay una cita de San Ignacio donde él habla sobre que es bien fácil de reconocer a un docetista, bien, es San Ignacio de Antioquía, que es bien fácil reconocer a un docetista porque un docetista no cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, bien, y es eso mismo, es esa idea de que lo divino y lo humano, lo material y lo espiritual no pueden coexistir, ¿bien? Y Irineo va a hablar de eso, ¿bien? Porque eso es parte de su refutación a los gnosticistas. Irineo dice, nosotros somos carne, somos alma y somos espíritu, ¿bien? Y va a hablar sobre estas herejías, ¿bien? Entonces, cuando San Irineo habla en contra del docetismo, del gnosticismo, donde piensan los docetistas, los gnosticistas, que la carne de Dios es solamente aparente, él explica esto, explicando cómo es el plan de salvación de Dios, ¿bien? Y dice que, mira, el hombre nació o fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando pecó, rechazó la semejanza, pero no la imagen. Jesucristo vino y, de alguna manera, Él, al encarnarse, Él diviniza la carne, ¿bien? Y de alguna manera, Él restablece la semejanza, ilumina la imagen de Dios en el hombre y restablece la semejanza. Bien, también San Irineo tiene unas ideas bien profundas, ¿no? Habla sobre que el Hijo de Dios, bien, vino a divinizar esa carne, porque esa carne es parte del plan de salvación. Bien, él habla sobre el hombre como un microcosmos, un resumen de la creación, y Dios vino a salvar la creación, ¿no? Entonces, ante la pregunta de ¿por qué Dios no hizo el hombre perfecto desde el principio, ¿no? San Irineo habla como que éramos perfectos y perdimos la perfección, ¿no? Pero que en parte el plan de salvación, lo que en teología mucha gente le llama la economía de salvación, ¿no? Yo no sé por qué le llaman de ese... Es más fácil entender. Mira, Dios tiene un plan. Habla sobre el hombre como una obra en construcción, ¿bien? Que Dios ha establecido un sistema y que para salvarnos, ¿bien? Hacía falta que el hombre tuviera una historia, ¿bien? Por eso es que Jesús se encarnó y entró a la historia del hombre, para salvar la historia del hombre, que era un requisito para que el hombre llegara a Dios. Es fuerte, pero de alguna manera está refutando a estos gnosticistas que no creen que Jesús era humano y Dios a la misma vez, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Entonces,
Otra de las cosas que Ireneo habla también es de María, ¿no? Asimismo como Jesús vino a salvarnos, al volverse hombre, salvó nuestra humanidad, ¿no? Salvó nuestra carne. Pero que nosotros somos carne, espíritu y alma. Cuando nosotros pecamos, nosotros atentamos contra nuestro espíritu. Esa parte me encanta mucho de San Ireneo, que el pecado lo que hace es que atenta con nuestro espíritu, y nuestro espíritu básicamente es nuestra divinidad, ¿no? Dentro de todo esto. Pero que nosotros nos salvamos completitos, nos salvamos carne, alma y espíritu, ¿bien? Hay mucha carne en esta teología de San Ireneo. También habla sobre María, y él fue uno de los precursores de la mariología, o decir, como que cómo entendemos a María en el plan de salvación, ¿bien? Y él habla sobre cómo María reparó el pecado de Eva, ¿bien? Y cómo, de alguna manera, repara así la humanidad con su sí, ¿no? Entonces, todavía luchamos con las cositas que luchaba San Ireneo, ¿bien? Pero San Ireneo defendió a Cristo como verdadero Dios, verdadero hombre, ¿bien? Defendió al ser humano para que no rechacemos nuestra carne, porque nuestra carne también es parte del plan de salvación y hay que salvar esta carne también, ¿no? Entonces, vamos a llegar a la perfección cuando lleguemos a la resurrección, dice San Ireneo, ¿bien? Entonces, esto de tener una carne, esto de tener un alma, esto de tener espíritu, cobrará sentido completo cuando nos llegue el momento de la resurrección. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. San Ireneo les acompañe y les aclare siempre la imagen de Dios en sus vidas y la imagen de Cristo en sus vidas, para que valoren su alma, su cuerpo y su espíritu. Dios les bendiga y sean santos.